We are in a series of sermons that we have called Lessons from James, and that is, we're studying the letter of James, and we are in the fourth lesson this time, and the title it is Resisting Temptation. Nosotros estamos estudiando una serie en la carta de Santiago, y de esa carta le hemos denominado a esta serie de mensajes Lecciones de Santiago. Hoy es la lección número 4 y el tema es Resistiendo la Tentación. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versos 12 hasta el 15. Tienen ustedes en los boletines y también va a estar proyectado en la pantalla. Linda nos va a guiar la lectura en inglés y luego yo voy a leer la palabra de Dios en español. Entonces, so Linda is going to start with this part of James chapter 1, verses 12 through 15. Go ahead, Linda. Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin, and when sin is accomplished, it brings forth death. Okay, leamos ahora en español. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. So, as we're going to be dealing with this passage, there are two words in here that sometimes they are used as synonymous, but also in other places of the Bible there is a difference between trial and temptation. Sometimes in the temptation there is the trial, or in the trial there is a temptation. But on the other times there is just a trial that is different to temptation. So we're going to try to clarify those concepts today. En el pasaje que nosotros hemos leído ahora, vamos a estar hablando de la tentación y de la prueba. Pero al hablar de tentación y de la prueba, a veces vemos cómo se mezclan estos términos, donde la prueba es igual a la tentación y la tentación es igual a la prueba, y en otros casos son dos cosas diferentes. Entonces vamos a tratar de aclarar un poco sobre esto para que no haya mucha confusión. Entonces, vamos a ver estas palabras contrapuestas, lo que es prueba y lo que es tentación. So we're going to see these two words in contrast in a way, so to clarify a little bit more specifically between testing and temptation. That's what we're going to try to do at this time. So basically, testing, it is going through any kind of temptation or trouble or problems that we can face. And even we had studied about this a few weeks ago in one of our lessons. In fact, it was the first lesson of James. But in this case, how do we see a little bit the difference between a trial and the difference of a temptation? The trial sometimes can be a temptation to sin, but temptation itself, it is an enticement, luring a person to try to deceive the person so that can do something that goes against God's will. Because a temptation, it is an enticement to go
against God's commandments, against His will. And usually that's what will cause a lot of problems in our lives, our own sin. But when we're talking about trials, sometimes it doesn't have to do with sin. For instance, if you are sick, it is a trial. It is a suffering, but not necessarily involves a temptation to sin. Of course, you can reach a point of discouragement that maybe you start blaming God because of your sickness, or you become so disappointed saying, why is God is not answering your prayers? But typically, temptation is the enticement to sin. And a trial sometimes can include that temptation, but other times it doesn't include any temptation. It is just a situation that is testing your faith, as we talked on the first lesson when we were dealing with that subject. So, when you have a temptation or when you have a trial, you need to resist, but not only resist. As a Christian, you are called to overcome. And that is why in this scripture it's saying, blessed is the man who perseveres under trial. Somebody that can resist, but not only resist, but the idea it is to overcome, to win over the situation. And we're going to see a little bit how can we do that, but we need to clarify some other concepts according to this passage first. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, el primer verso, el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Este hecho de soportar la tentación, también en algunas traducciones está utilizado la palabra prueba. Entonces, el soportar la prueba o la tentación. La tentación generalmente es aquella que nos guía a pecar. Es como una trampa que se nos pone delante de nosotros, que nos desafía a desobedecer los mandamientos de Dios o la voluntad de Dios. Entonces, eso es básicamente como una seducción a pecar, una seducción a caer. Y de hecho esta seducción puede ser sumamente fuerte al punto que muchas veces perdemos y nos dejamos ganar por esa seducción, por esa atracción hacia el mal. Y generalmente la tentación va a apelar a nuestros deseos, a nuestras necesidades y a lo que es propiamente nuestra carne. Nuestra carne está predispuesta hacia esas cosas. Por eso es que la prueba es grande en ese sentido. Entonces, pero aclarando un poco lo que es estrictamente prueba, a diferencia de la tentación siempre nos va a guiar hacia el pecado, porque es la manera de buscarnos, la manera de atrapar. Es como cuando el pescador lanza su anzuelo, es tratando de engañarle al pescado, que es algo bueno, que buen alimento, pero total está allí para atraparle y cogerle y realmente quitarle la vida. Entonces, de la misma manera, la tentación para nosotros es esa trampa, una trampa mortal en la que Satanás quiere que nosotros caigamos para causarnos toda destrucción posible. En cambio, en la prueba, a veces digamos una enfermedad. Una enfermedad no es pecado, pero es algo que nosotros tenemos que soportar, o la pérdida de un ser querido, o alguna injusticia que se comete contra nosotros, donde no es nuestro pecado, pero es algo que nosotros tenemos que resistir, tenemos que aguantar. So, when we go back to this verse 12, blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. When a person perseveres under trial or temptation, that means that person has overcome, has won under that circumstance, isn't it? And if that happens, look what God is saying,
that there is a prize that's waiting for us, there is a reward, and the reward is a crown. We'll receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. So at this time, it is not a threat. There is not a threat of condemnation, the motivation for resisting the trial, resisting the test, resisting the temptation, but it is a reward. And you know that there is a big difference in the motivation depending what is coming after or what is being offered as a reward. For instance, if a kid needs to fix his room, to pick up his room, but the threat it is, you are not going to watch TV for a month, or you are not going to have your favorite ice cream for a month if you don't pick up your room, that is a threat of punishment. But what if the parent will say, okay, if you pick up your room, you are going to go to your favorite place, to have ice cream, and then you are going to be taken to a movie, and then I'm going to give you also a brand new pair of shoes. I think the motivation changes, isn't it? And that is what God is doing exactly in here. You cannot find here a threat in this promise, but it is a reward, the motivation that God is wanting to use. And why is that the Word of God is giving us a promise of something good instead of a threat of punishment? Because Jesus was already punished for us. So we don't need to be threatened with punishment, but we need to be offered a reward as the right motivation. Now, people that don't know the salvation that comes from God, of course, they are going to be scared because of the consequences of judgment. But in the case of Christians, the price of our punishment has been already paid for. Therefore, the only thing that God has to offer to us in this case, it is a reward. En el pasaje que estamos leyendo, miren lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Entonces yo quiero en este momento que pensemos en el asunto de la motivación. Cuando alguien le ofrece un castigo, una pena que tiene que cumplir, es un tipo de motivación, pero otra cosa es la motivación positiva, cuando más bien le ofrecen un premio. Entonces quiero que ustedes vean desde esta perspectiva. Aquí Dios nos está ofreciendo que la razón por la que debemos resistir las pruebas y las tentaciones no es por miedo a un castigo. ¿Por qué no miedo al castigo? Porque Jesús ya recibió el castigo en lugar de nosotros. ¿Sí me entienden? Ya está castigado el pecado. De tal manera que nos queda solamente la parte buena. En este sentido, Dios más bien nos ofrece que hagamos, que soportemos la tentación, que soportemos la prueba, pero es porque hay un premio de por medio. Imagínense ustedes con los niños, con sus hijos. Le dice que tiene que arreglar su cuarto, vamos a decir, hasta el mediodía. Le da el plazo, le da el trabajo que tiene que hacer, y usted le dice, si es que no cumples hasta el mediodía, vas a recibir una golpiza o una fuetiza, y no vas a tener helado por todo un mes, y ya no vas a poder ver la televisión por todo un mes. Eso es oferta de castigo. Entonces eso le va a asustar a la persona, ¿no es cierto? Pero ¿qué sería que el mismo niño, en lugar de recibir esa amenaza, dice, bueno, mijo, tú vas a arreglar el cuarto, tienes hasta las 12 del día, pero te voy a dar tu helado favorito, te voy a llevar a ver una película y también te voy a dar un par nuevo de zapatos? ¿Cambia eso la motivación? Entonces, eso es exactamente lo que está pasando en este pasaje.
La motivación que Dios nos está dando no es amenaza, no es castigo, no es condenación, sino la oferta es corona de vida. Y recuerden cuando hablamos la semana pasada que el reconocimiento de Dios sobre nosotros delante de todos los santos de todos los tiempos y delante de los ángeles, ponernos una corona en público. ¿Cómo sería para usted y para mí recibir esa corona en aquel día? Y una corona que no es por un pequeño tiempo, sino es por toda la eternidad. Porque aquí, por ejemplo, a veces en un certamen de belleza le ponen la corona, pero ¿cuánto tiempo dura esa corona? Tal vez 1 año de reinado, nada más, no pasa de eso. Pero la corona que vamos a recibir primero es incorruptible, nadie nos puede quitar ni robar, y es para toda la eternidad. So as I was thinking about the crown, sometimes people are crowned here in our world, like in a beauty pageant, when somebody receives a crown, and how long is that crown good for? Usually a year. After that it's gone, the glory is gone. But this crown that God is going to give us, it is for eternity. And it's going to be placed on our head in front of all the saints of all ages, and in front of all the angels. So it's going to be a really big deal. And that is the motivation that God is putting in this passage, that He will give us, in fact, He's promised the crown of life. I have no idea how that crown of life is going to be, but that's going to be a recognition that He's going to give to the ones that support the trial and temptation and overcome that. So this is extremely important. Now, why is it that God wants, first of all, He has a price in giving us the order. But the other thing it mentions here, He will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Why is He saying that? Because it is easy to have a motivation, a selfish motivation, to do, and let's say only the crown, I'm going after the crown, but the real motivation should be our love for God. And this is the reason. Jesus had mentioned in the book of John, where He says, if you love me, then obey me. Because obedience is an act of love. And that should be the real motivation that we use, because we love Him, that is why we obey. If we don't love Him, then we won't submit to Him, and we will do whatever we want. There will be, in other words, an attitude of rebellion. But in this case, submission and obedience, which go together in this case, it is a demonstration that we truly love God. So if we're not interested in obeying God, then we need to question ourselves if we love Him or not. And I would say the answer would be most likely you don't love Him if your life is a life of disobedience. Quisiera que nosotros veamos en el mismo versículo 12, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué incluye esta frase, prometido a los que le aman? Porque nuestra vida es en relación con Dios, nosotros como hijos y Él como Padre. Y se supone que lo más precioso que nosotros podemos dar a Dios es nuestro amor. Lo mismo que los padres terrenales queremos de nuestros hijos, queremos el amor de nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se demuestra, cómo se manifiesta el amor? El amor se manifiesta en obediencia. Y padres, nosotros sabemos por experiencia propia que cuando nuestros hijos obedecen algo que les decimos,
nos causa un gozo interior, una alegría, ¿no es cierto? Una satisfacción, un regocijo. Entonces, de esa misma manera, Dios espera de nosotros que le obedezcamos a Dios por amor, que esa sea realmente la verdadera motivación. Entonces, decirle a Dios que le amamos, pero vivimos en desobediencia, allí hay una contradicción. Y esa contradicción es la que no es correcta realmente, porque se supone que nuestra vida cristiana es un reflejo de esa relación con Dios. Aquí estamos hablando más de la relación que de cualquier cosa. Entonces, como la obediencia es un sinónimo de amor, y les voy a decir por qué. Jesús en el Evangelio de Juan dijo lo siguiente: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si es que me aman, guardan mis mandamientos. Entonces, no puede haber amor verdadero a Dios si queremos vivir una vida de desobediencia. Y ustedes van a notar que en el mundo en el que vivimos, mucha gente dice que ama a Dios, pero no vive en obediencia a Dios. O eso no es así la vida que, tal vez inclusive nosotros mismos teníamos una vida así, de desobediencia, pero a lo mejor decíamos que sí amábamos a Dios. Pero no encaja desobediencia y amor. Tiene que ir junto obediencia y amor en este sentido, porque esa es la motivación. So, because there is this connection between obedience and love, that has to become the motivation, because with obedience we make somebody happy, like it happens in our relationships at home. When children obey the parents feel satisfied, they feel happy, and they feel satisfied, isn't it? But when there is disobedience, that is when we become angry, disappointed, discouraged, etc. So the only way for children to make us happy as parents, it is obedience. The same way, because it is the same relationship with God. That is why it is so important, obedience to God, because that really warms the heart of God. Makes him happy when he sees obedience. And then brings disappointment and pain when there is disobedience, in other words, rebellion. So we have to remember that connection all the time. When we are obeying, we're making God happy, because that's what, in good relationships, that's what happens. Obedience is a synonymous of love. Now I wanted to go to verse 13. Let no one say when he's tempted, I am being tempted by God. No one should be saying that. No Christian should be saying, God is tempting me. And the reason is answered right here. For God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. So let's clarify that one, because I have heard once in a while to Christians blaming God for temptations. And God is saying here in his word that we should not blame God when we are being tempted, because he cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. Why is that God cannot be tempted by evil? Just think for a little while and try to see if you can come up with an answer. Why is it that God cannot be tempted by evil? Because there are parts in the scripture that says that we should not tempt God. And now here it is saying that God cannot be tempted by evil. So because of those two phrases, I would like for us to think for a little while, why is it that he's saying that he cannot be tempted by evil? First of all, God is perfect, isn't it? In all his ways. And for instance, I am a sinful person, but I am not weak in all my areas. There are certain areas
where I am strong, where I would say I am perfect in certain areas. For instance, with money, you could not tempt me. I cannot be bought by money. I know that is an area of strength in my life, so money has never been a temptation to me. But God is perfect in all His ways. So that is the reason I am perfect only in certain ways, and I have other areas of weaknesses. But in my areas of strength, I cannot be tempted. And that's why God cannot be tempted, because He's strong in all His ways. And besides that, He owns everything. He doesn't need everything. But we humans have different kinds of needs. So we can give in because of our needs. But God, what does He need? Nothing. He's complete in Himself, and He's perfect in Himself. So that's why He cannot be tempted by evil. Because nobody's going to offer God something that He wants, that He really needs, that He's desperate about. That doesn't happen with God. So when He says that men should not tempt God, it is not talking about that God is going to be affected by our temptation, tempting Him. It is us who are failing in trying to tempt God. It is us that we should not do something the same way that we should not be tempting each other. Whether your person can fail or not, we should not be tempting any other person. And that is the reason why He said that men should not tempt God. Do not put the Lord to the test. That's what it says in Scripture. But it's not because God will have some moment of weakness. It is we should not be doing that. That is the only reason why that is put on the Scripture. Bueno, vamos a pasar al verso 13, y dice así en el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y yo lo que quisiera que piensen es que hay dos partes. Cuando en la Biblia habla en diferentes ocasiones que el hombre ha tentado a Dios. Inclusive Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí está diciendo que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿qué significa esto de que Dios no puede ser tentado por el mal? Me puse a pensar en esto y me daba cuenta en lo siguiente, que hay ciertas áreas de mi vida donde son fortalezas y hay ciertas áreas de mi vida donde tengo debilidades. Entonces, por ejemplo, una de esas fortalezas, a mí no me pueden tentar con dinero, no me llama la atención, no me pueden provocar por ese lado. ¿Sí me entiende? Para hacer algo malo por el dinero, no es un área donde yo caería. Pero tengo otras áreas donde sí podría caer. Entonces, cuando estuve pensando que Dios no puede ser tentado por el mal, es porque Dios no tiene ninguna debilidad. Él no tiene ninguna necesidad. Él es completo y tiene todo. Entonces, ¿qué se le podría ofrecer a Dios para tentarle? Nada. Absolutamente nada. Además de eso, Él es perfecto. Entonces, por esa es la razón que está diciendo aquí, Dios no puede ser tentado por el mal, porque el mal no le puede ofrecer absolutamente nada a Dios. Nosotros como humanos, en cambio, el mal sí nos pueden ofrecer cosas, ¿no es cierto? Nos pueden ofrecer placer, satisfacción de alguna manera, ¿sí me entiende? Por eso sí podemos ser tentados. Pero Dios no puede ser tentado porque Él es completo en sí mismo, Él tiene todo, no le falta nada y es perfecto en todos sus caminos.
Si hablamos en el sentido comparativo, a lo mejor yo tengo unas 2 o 3 cosas donde hay una cierta perfección en mí y otras de hecho que son debilidades, pero Dios no tiene ninguna debilidad y Él es perfecto en todos sus caminos. Entonces, ¿puede Dios ser tentado? Imposible. Pero quería que entendamos por qué es que Dios no puede ser tentado por el mal. No hay manera que puedan tentarle a Dios. Entonces, ¿pero por qué dice que nosotros no debemos tentarle a Dios? Porque esa es una actitud equivocada nuestra. Nosotros entre humanos no debemos tentarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? No debemos provocar a que hagan que cometa el otro un pecado. No debemos ser piedra de tropiezo. Estamos hasta allí. Entonces, y nosotros podemos tentarle a Dios en el sentido de, por ejemplo, acusarle a Dios injustamente. Pensar que Él se está equivocando, que Él está haciendo mal algo en contra de nosotros. Eso es pecado nuestro, no es falla de Dios y no es tentación para Dios, pero nosotros somos los que estamos fallando. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no podemos poner en tentación a Dios o probarle a Dios. Entonces, okay, let me go back to verse 13 on the last part, where he says, and he himself does not tempt anyone. Why is it that God can test us but cannot tempt us? Because God is holy. And when He wants us to do what is right, He's not going to entice us to do something evil. So temptations only come from 3 sources. And that's what we need to clarify. It cannot come from God because He's pure and He wants the best for us. If He wants the very best for us, how is He going to entice us to do something evil? It's impossible. It is impossible. So what is the source of our temptations? First one, it is our own flesh, our own humanity. The other one, it is the world that we live in. And the other source is the devil. He is the tempter. And he would love for us to see us fall and destroy our own lives. So those are the 3 sources of our temptations. Therefore, we cannot ever say, God is tempting me to sin. It's impossible. It goes totally against God's nature. It is like thinking of a good parent and the child is thinking that that my parent wants my ruin. No. A good parent is never ever going to wish the ruin of his child, isn't it? So for that reason it is He cannot tempt anyone. He wants all the opposite to that. Quisiera que nos vayamos a la última palabra de estos versículos, del verso 13, donde dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero la última frase dice, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué Dios no tienta a nadie? Porque Dios es santo y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo va a querer Dios que nosotros caigamos? Imposible. ¿Cómo Él nos va a incitar a que pequemos, a que vayamos en contra de su voluntad? No puede caber en la cabeza eso, ¿sí me entiende? Entonces, si Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros, ¿cómo va a ser posible que nosotros podamos pensar que Dios quiera ponernos en una situación de pecado para que caigamos? Porque eso es la tentación. La tentación es engañarnos para que caigamos. Entonces eso es imposible desde la misma naturaleza de Dios. Entonces Dios no nos puede tentar. Eso es algo que Él no puede hacer porque va en contra de la naturaleza de Dios. Entonces imagínense, si nosotros alguna vez nos atrevemos a pensar o a decir que Dios nos está tentando, estamos blasfemando contra Dios.
Estamos blasfemando contra Dios si pensamos o decimos que Dios nos está tentando. Y lastimosamente yo sí he escuchado estas blasfemias. Sí he escuchado hasta a cristianos acusarle a Dios de que Él nos ha puesto en una tremenda tentación. De eso, en otras palabras, espero que nos asustemos el día de hoy, para que si es que alguna vez le acusamos a Dios de tentarnos, nunca más se vuelva a repetir en nuestra vida. Esa es la intención con este mensaje también, que tengamos tan claro, porque sí debemos entender de dónde vienen nuestras tentaciones. Tenemos 3 fuentes de tentación. La primera de ellas es de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia carne, de nuestra propia humanidad. Somos tentados por nuestros propios deseos. La segunda fuente es el mundo en el que vivimos, un mundo contrario a la voluntad de Dios, que quiere que sigamos el molde de este mundo. Y la tercera fuente es de Satanás mismo, que es el tentador. Uno de los títulos de Satanás es el tentador. Y él quiere vernos destruir, él quiere vernos que caigamos, que le fallemos, que le desobedezcamos a Dios, porque allí se siente feliz. Y si destruye nuestras vidas, mucho mejor todavía. ¿Sí me entiende? Entonces, pero nosotros no podemos atrevernos ni siquiera a pensar un instante que Dios nos está tentando. Ese es el punto que quiero enfatizar sobre este aspecto. So let's go to verse 14 and see what is really happening. But each one is tempted when he is carried away by enticed by his own lust. In this case, lust is the desire. So we do have desires for evil. That is our human nature. And that's what here is saying, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust, by his own desire. Así es que dentro de nosotros, si vemos el verso 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Esta no es una palabra moderna, sino es una palabra bastante antigua. La palabra concupiscencia significa la propia maldad o el propio deseo del mal. Eso se llama concupiscencia. La propia maldad que tenemos o el deseo de maldad. Eso se llama. En otras palabras, la corrupción que tenemos dentro de nosotros mismos. Eso es la palabra concupiscencia. La corrupción que hay dentro de nosotros mismos. Allí está la raíz, allí está la fuente. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Y qué es lo que hace nuestra carne? Como ya tenemos esa corrupción interior, esa propensidad para hacer el mal, el deseo mismo del mal, entonces nos ponen engaños, nos ponen lazos, nos ponen trampas, el mundo, Satanás, y a veces nosotros mismos, para satisfacer esos deseos del mal, la concupiscencia o la maldad que hay dentro de nosotros mismos. Entonces, lo único que están haciendo las tentaciones es apelando a nuestros deseos más bajos, inclusive podríamos decir a nuestros instintos más bajos. Esa es la tentación, apelar a nuestros instintos más bajos. Estamos allí. Y todos los humanos tenemos instintos bajos. No son algunos que no tienen. Todavía no conozco un humano que no tenga instintos bajos. Así es que si es que le estoy hablando a usted, le estoy mandando una directa, no una indirecta. Usted tiene maldad en su corazón, igual que yo. Igual que yo. Tenemos maldad dentro de nosotros. Esa es la concupiscencia. Esa es la maldad innata que hay dentro de nuestros corazones. So what I was just emphasizing it is that we do have low instincts on our own. And each one of us have to struggle with the evil that we have in our own hearts. So
we are not innocent in this sense, and I haven't met yet a Christian that doesn't have low instincts. All of us have that kind of weakness, and that's why we have to watch out and be careful even with ourselves, because temptation basically bases on appealing to our low instincts, and that's what is happening. And until you realize on a given moment, you will see that you are reacting according to your low instincts. Okay, so that is on verse 14. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust or own basic instincts, low instincts, or just our weakness, human weakness. And then what happens in verse 15? Then when lust has conceived, so there has been given room, it gives birth to sin. And when sin is accomplished or consummated, it brings forth death. So we're going to talk about this a little bit. Vamos a pasar al verso 15 donde dice, entonces la concupiscencia o la maldad, después que ha concebido, o sea, le hemos dado lugar, le damos un espacio, da a luz el pecado, o sea, se consume el pecado. Y el pecado, una vez ya hecho, ¿qué es lo que hace? Da a luz la muerte. Entonces vamos a analizar solamente un poquito más este proceso. As we go then in this verse, then when lust has conceived, you have given room to that, you have made room for that, it gives birth to sin. So with that, I need to clarify, just in case, that temptation is not sin. Temptation is not sin. Temptation is the enticement. Then you have the chance with your own will to give in or to resist. If you resist the temptation, you haven't committed any sin. Doesn't matter what thoughts or ideas came to your mind, but if you didn't give room to that, and you are not planning on acting upon that desire, then you are okay, you are resisting temptation at that moment. I am saying that because sometimes people have a conscience that is extremely sensitive, and just by having that struggle of temptation, some people already feel sinful. And just we need to realize, when temptation has been given room and then we act on that temptation, that is when it has become sin. But when you are being just tempted, you haven't committed a sin yet. So I just wanted to clarify that. Quiero hacer un punto de aclaración en el verso 15 donde dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Quiero aclarar una partecita porque he visto a cristianos sufrir en esto, es la tentación no es pecado. El que le venga algún pensamiento, alguna idea, algún deseo de hacer algo que usted sabe que está en contra de la voluntad de Dios, ese pensamiento, ese sentir, ese estrago, esa lucha, no es pecado. Solamente se convierte en pecado cuando comenzamos a actuar la tentación, o sea, comenzamos a darle lugar a la tentación y nosotros seguimos o le obedecemos a la tentación. Allí se convierte en pecado. Pero mientras está en ese espacio de lucha dentro de nosotros, eso se llama tentación y eso no es pecado en sí. Estoy diciendo esto porque he conocido cristianos que son muy sensibles y que por haber sido tentados en algo ya se están sintiendo que han fallado a Dios. Y no es verdad eso. Mientras la lucha está allí en la mente y usted está tomando decisiones, y a lo mejor en ese momento le está clamando a Dios, Señor, ayúdame, dame fuerzas, no está pecando, está luchando, está resistiendo la tentación. ¿Sí me entiende?
Es por eso quiero aclarar, tentación no es pecado. La tentación que ya da a luz, en otras palabras, ya se ha hecho, ya se ha metido las patas, ya se ha consumado eso, el mal pensamiento, la mala idea, el mal deseo, allí sí ya es pecado. Pero mientras está en esa situación de lucha, de pelea, dentro de su corazón, dentro de su mente, esa tentación no se llama pecado. ¿Estamos hasta allí? Porque aquí entonces dice, entonces la maldad o la concupiscencia, después que ha concebido, eso es cuando ya se ha hecho, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. So let's go back to verse 15. Then when lust has conceived, it gives birth to sin. So it has to go, usually the temptation, through a process, and it comes a result. You have resisted and walked away from sin, or you have given in. When you have given in, basically you are doing what you were tempted to do. Then when you are doing what you were tempted to do, then that is sin. And when sin has happened, then immediately there is death. Now I want to clarify this issue of death because also can bring confusion to the Christian, and the reason is this. In the book of Romans, it says that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. So we don't die spiritually again when we commit a sin. But there is a type of death anyway. And because there is a type of death, that's why I would like to also clarify that concept that confuses many Christians, not knowing they are totally separated from God or not. And that's the reason I want to concentrate on that one. So I'll be back on this one just in a little while. En el verso 15 que estamos leyendo, en la segunda parte dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La palabra de Dios en Romanos dice lo siguiente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí está diciendo que cuando el pecado ya es consumado, da a luz la muerte. Entonces esto crea una confusión en muchos cristianos. El no saber, estoy muerto para Dios, estoy separado de Dios. ¿Qué es lo que pasa después que yo ya le he aceptado a Cristo y peco? Entonces por ese motivo es que quiero aclarar esta última parte, que es tal vez la más confusa de todas para muchos cristianos, porque hay unas aparentes contradicciones y eso es lo que queremos sacarle de provecho al ver este pasaje. So there are two kinds of death. I'm talking about the spiritual death. The one, it is the death that separates us from God and leads us into condemnation. And that is what had happened with all the sins that we had committed before accepting Christ. We were dead in our sins and trespasses, it says in the book of Ephesians, correct? But then he said, but he gave us life when we were dead in our sins and trespasses. And we have passed from death to life. So that kind of permanent separation from God, that has been disappeared, vanished, when we accepted Christ as our Savior. We went from death to life. We were enemies of God and we became children of God. That is the change. But because here it is saying in this passage that once sin is done, then it gives birth to death. What kind of death in this one? It is separation, but not in the same kind of separation that we had before we accepted Christ.
And let me illustrate this way. When a child in a family disobeys his father or mother, there is a rupture of the fellowship because it creates a discomfort, doesn't it? But that child doesn't stop being a child. Continues to be a child. They keep eating at the same table, they keep sleeping in their room, and they keep going to school, and the parent keeps paying, whatever they need. But the fellowship has been damaged. And that is why we confess our sins, to be again in peace with God, in complete peace with God, not so that we will be saved again, but that we will restore the fellowship with God. Otherwise, we would have to be accepting Christ after every single sin that we commit after we have accepted Him. And then the sacrifice of Christ wouldn't be once for all, and it would be incomplete. For that reason, when we sin, yes, fellowship is damaged. The same way, let's say that I had an argument with Lori, and I said something that was disrespectful to Lori. It's going to affect our fellowship? Yes, of course, and it's going to be immediate. Until I apologize, but I don't have to become again your brother. I am already your brother. But I need to fix that problem because it is an impediment to our perfect fellowship. Does it make sense? So the same way it is with God, we don't stop being His children when we fail in sin, but the fellowship is not in the perfect shape that it needs to be. And so from that perspective, sin causes that kind of death. Even when we're Christians, there is still a damage in our fellowship. And that's what we want to restore as soon as possible. The same way as husband and wife. They go through an argument and somebody hurts the other. They don't stop being husband and wife at that moment. But do they need to restore that fellowship? Yes. So that's why an apology comes so handy, and asking for forgiveness. It is so necessary. Otherwise, it may hurt more than what is necessary. Isn't it? Ahora entonces quiero que vayamos nuevamente al verso 15, la última parte. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En el campo espiritual hay dos tipos de muerte. La muerte permanente y una muerte temporal. La muerte permanente, ¿en qué sentido es? La palabra de Dios nos muestra que las personas, como todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, esa separación es definitiva y va a continuar hasta la eternidad si no arreglamos el problema de nuestro pecado, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Con el sacrificio de Jesucristo se resuelve esa muerte de separación total de Dios. Por eso es que invitamos a las personas siempre que acepten a Jesucristo, que se rindan a Él y que acepten el perdón, la salvación que Dios nos ofrece. Mientras no llegue a ese trato, la persona sigue totalmente separada de Dios y seguirá separada después de la muerte por toda la eternidad. Pero una vez que aceptamos a Jesucristo, la palabra de Dios dice, habiéndose sido enemigos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Nosotros que estuvimos muertos para Dios, pasamos a vida. Entonces, ese proceso de cambio de muerte a vida se llama la conversión, se llama aceptar a Cristo, se llama hacerse cristiano o se llama entregarse a Dios. Mientras la persona no pase por ese proceso, sigue siendo enemigo de Dios. Pero a los que ya hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, a los que ya nos hemos entregado a Él, hemos pasado de muerte a vida. Siendo enemigos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Los que hubieron,
los que hay y los que vendrán después. Entonces, ¿qué pasa de acuerdo al pasaje que estamos leyendo? Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay otro tipo de muerte que es una separación temporal que no es saludable para ninguno de nosotros, pero que se da. Y para eso quiero utilizar la ilustración. La pareja de esposos están en una discusión y se hieren, se lastiman el uno al otro. ¿Hay una separación entre los dos? Sí. No se llama divorcio, no es que ya se ha ido a vivir en otra casa, nada, pero están separados mientras no se reconcilien, ¿sí o no? Pero no han dejado de ser esposos. O los hijos cuando desobedecen a los padres. Les causan dolor, causa tristeza, causa iras, ¿no es cierto? Y si el hijo no reconoce su falta, hay una separación. Pero no significa que el hijo deja de comer en la casa, deja de vivir en la casa, ya no puede irse a la escuela, ya no le va a llevar al médico. No se trata de eso, ¿no es cierto? Porque continúa con los beneficios de hijo. Entonces, de la misma manera es con Dios. No dejamos de ser hijos de Dios, pero la comunión, esa armonía especial con Dios, es la que se ha roto. Y eso no es un tipo de muerte. Igual que la relación entre nosotros. Si yo me disgusto con alguien de ustedes, mientras no arreglemos hay una ruptura, ¿o no? Hay una ruptura allí. Entonces esa ruptura hay que arreglar. Pero no significa que usted va a volver a ser mi hermano o mi hermana, solamente estamos resolviendo la ruptura, no la relación. ¿Sí me entiende? Entonces lo mismo es con Dios para los hijos de Dios. Necesitamos arreglar la armonía, la comunión con Dios, pero no necesitamos arreglar la relación, porque seguimos siendo hijos de nuestro Padre. ¿Estamos hasta allí? Muy bien. Digo todo esto porque aquí es el área donde sabe haber bastante confusión entre muchos cristianos, porque algunos piensan, bueno, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Habré perdido ya mi salvación? ¿Sí me entiende? Por esas preguntas no se pierde la salvación en esta manera, a no ser que usted le rechace a Dios totalmente. Eso ya es diferente. Pero la desobediencia causa esa ruptura en el compañerismo o en la armonía, o llamamos también la comunión con Dios. Eso sí se afecta. Y eso es lo que queremos restaurar lo más pronto posible. Entonces sí hay salida cuando nosotros fallamos. Inclusive dice, hijitos, no peque. Pero si es que pecaron, dice, tenemos abogado. El abogado es abogado defensor. ¿Y quién es nuestro abogado defensor? Jesucristo. Y si Él está abogando por nosotros, ¿está Él en contra de nosotros? No, Él está queriendo que todo quede en paz. ¿Se dan cuenta? Okay, so there is a solution. If we have come to this point that we fail, and we have given in to temptation, and we have sinned, and the Word of God says, children, do not sin. But if you sin, what happens? You have an advocate. You have an attorney on your side. And who is that attorney? Who is that advocate? Jesus. Now, is he on your favor or against you? For us. For you, exactly. He's your defense attorney. And so he's defending you before the Father. And because he has already paid for your sin, he's saying, I already paid for that one too. Isn't it? That's what he's doing. I already paid for that one too. So we have him on our defense. But of course the recommendation it is, do not sin. But if that would happen anyway, and it does happen to us, we have an advocate on our side. And that is the blessing. So, this passage, we don't need to end with a final word, death. Can you see in this passage, the final word is death. We can continue with life.
But it is not convenient for us to stay without communion with God, without fellowship with God. That's why we need to resolve and we have to ask for forgiveness for our sins. And that's why in 1 John it says, and we use that in communion when we have the celebration of the Lord's Supper, the promise, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to clean us from all unrighteousness. That is His promise, because death is not the end. His forgiveness is the end. Nosotros cuando vamos a celebrar la Santa Cena, siempre vamos a ese versículo de Primera de Juan, donde dice, y si hemos pecado, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la última palabra del mensaje no es la palabra muerte, como ustedes ven en el pasaje, sino es vida. Solamente la intención de todo este pasaje es que no nos mantengamos alejados de Dios, con falta de esa armonía, de esa paz con Dios, de esa comunión con Dios, sino que Él nos está invitando, que si es que ya hemos fallado, ya no podemos hacer nada por cambiar lo que fallamos, ¿no es cierto? Ya no hay nada que hacer, pero sí podemos comenzar de nuevo con Dios, no como hijos, sino restaurar la armonía de hijos y padre. Entonces, por ese motivo es que más bien este pasaje nos lleva a hacer conciencia. Lo único que no se olvide es, Dios nunca le ha tentado y nunca le tentará. La tentación viene de nosotros mismos o de afuera, pero no viene de Dios, porque es imposible que Él nos tiente. ¿Estamos hasta allí entonces? Entonces espero que al analizar este pasaje queden algunas cosas claras, por lo menos, dentro de nosotros, y que ahora sí haya la motivación. Recuerden, nos espera corona de vida. Saquemos provecho a la promesa de Dios y soportemos las pruebas, soportemos las tentaciones para la gloria de Él, porque le amamos a Él y porque Él tiene un premio para nosotros. So basically I would like to conclude, God wants to be in perfect harmony with us. And because of that, He's asking us to resist the trials and temptations, because first of all, He has a crown for us that He's longing to give to us. And also He wants to be in perfect harmony for us. It is not fun for God when we're distant of Him, like it is not fun for us when our children are away from us, distant from us. And then also because we can enjoy life. We can enjoy life in victory, and that is our demonstration that we love God. So I hope some of the concepts have been clarified in your mind, and also I hope that you are going to go home motivated to live a life that honors God for many reasons. For you to get the reward, the prize, and for God to be happy, and for us to be free. So that's what I hope that we will do today. So we're going to have a time of prayer where you can give thanks to God for who He is to us and what He wants for us. And maybe you want to resolve something in your life with Him today. Maybe that's what God is doing this very moment, touching your life. Lo que vamos a hacer este momento es vamos a tener un tiempo de oración a solas, en silencio, pero tal vez hay cuentas que usted necesita arreglar con Dios hoy día mismo. A lo mejor necesita agradecerle a Dios porque Dios ha sido tan bueno y Él tiene tantas cosas para usted. O a lo mejor a usted le toca entregar su vida a Dios y recibir el perdón de Dios. Por cualquiera de esos motivos, usted y Dios a solas arreglen su situación y pónganse en el mejor estado posible. Entonces vamos a orar en silencio un momento. Dear Heavenly Father, thank you so much that you love us so much, that you even gave your only Son on our behalf. And thank you that you have a way of victory for our lives, and you want us
to resist temptation and to overcome temptation. And we will be able to do that because of your power, because of your love, because of your protection. So deliver us from evil. And help us so that this week will be a special week of fellowship with you. We want to enjoy the fellowship with you, that companionship with you. So use us to your glory during this week. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque nos amas tanto. Gracias que diste tu único Hijo para rescatarnos. Y Señor, ahora te pedimos que en esta semana sea una semana de victoria. Recuérdanos tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir en armonía esta semana. Que disfrutemos de tu presencia y de caminar juntos contigo. Bendícenos, Señor, en todo lo que vamos a hacer y utilízanos para la gloria tuya. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.